Todas las casas en el marco del parque eran de paja, eran hermosas. Recuerdo mucho, me parece que es junto a donde está el Banco Agrario, ahí era el almacén, una casa de Eudora Castañeda, ropa y botones y todo, y ahí en paja, y ahí nos reuníamos cuando veníamos a misa, y salíamos allá a saludarla, y todas las casas eran en paja, todas muy organizaditas, muy lindas. En otra época las ferias y fiestas se celebraban aquí en el parque, donde ahora es el parque, que era la plaza de mercado, era la plaza de ferias y fiestas, y en esa época mi papá era tesorero, entonces nos traía a los de la época, a mis hermanos que vivíamos en esa época, y a mi mamá, y desde la ventana del edificio municipal, desde ahí veíamos las corridas, los porrazos que le daban los toros a Rafucho, y a muchos más, que eso los embarraba el toro y los sacudía, y esa era la felicidad de verlos a ellos, que los revolcara el toro en el barro, porque como eso era en tierra, pues llovía o algo, eso era puro barro. A ver, como ya le decía, mi papá y mi mamá fueron muy católicos, pero pues por vivir en una vereda y todo, los domingos veníamos a misa, si no era con el colegio, pues con ellos. Pero sí, únicamente de misa y de confesarnos uno de vez en cuando. Ya yo mayor, que nos fuimos todos a vivir a Bogotá, entonces yo ya tenía a mi hija mayor y a Nelson. Nos vinimos a vivir aquí a la casa que queda antes del local, que ese era de mi mamá. Ahí nos vinimos a vivir con mi esposo, y él con un amigo colocó una conejera. Entonces ya después, con el tiempo, bueno, ya hicimos nuestra casa, y ya nació Diana, y nos vinimos a vivir aquí a la casa. En el 1999 murió mi esposo. Yo ya, antes de él morir, yo ya asistía a un grupo de oración aquí en el salón parroquial. Cuando él murió, pues entonces, pues, no sé, de ahí dependió que me uniera yo más a la iglesia, porque tenía más tiempo, porque pues el Señor le presenta a uno la oportunidad más exacta para acercarse a Él, para volver a Él. Además que todos los sacerdotes que han llegado de esa época, del padre Armando Martínez, de para acá, todos han sido que me han recibido en la parroquia, han confiado mucho en mí. Entonces de ahí para acá fue porque yo tengo todo el tiempo para servir en la parroquia, y porque pues yo sola, pues el mejor camino era el de la iglesia, y yo allá colaboro en lo que se les ofrezca, en lo que necesiten, que no sea plata, y toda la vida, que las gallinas, que los cerdos, que para una fiesta o algo, que matar el marranito. Los domingos que venían mis abuelos que ya vivían en Bogotá, matar la gallina, matar el gallo, bueno. Sí, era una vida muy tranquila, sin atafagos, sin pensar con qué compro mañana, porque uno la leche la tenía en la casa, uno tenía casi todo. Ya lo que era granos, pues sí, pero lo que es así de primera necesidad, casi uno todo lo tenía Además, yo me acuerdo mucho que antes no éramos más gordos. Donde mis abuelos era desayuno, medias nueves, almuerzo, onces, comida y cena. Al desayuno era caldo, huevo, chocolate, bueno, almuerzo, sopa, seco y bueno, agua de panela. O por lo general era caldo, sopa y seco. A la comida sí ya era más livianito, pero se comía mucho. En Semana Santa, en mi casa, en Semana Santa, como les cuento, mi papá iba a hacer mercado. En esa época
el pescado seco. Toda la cuaresma era pescado seco, porque yo aquí no conocía nunca pescado de otra clase. Y era, pues, el domingo sí se podía comer carne. Y los otros días, jueves, viernes, sábado, santos, no se podía comer carne, entonces era pescado. O sardinas, o atún. Y que la sopa de lentejas el viernes santo. Y sí, la comida común y corriente, pero nada de carne, nada que pollo en jueves, viernes, sábado santo, sobre todo por parte de mi abuelo. Él no permitía el sábado santo, decía, hoy menos se puede comer carne porque es el día más sagrado. El viernes santo no podía uno jugar, no podía correr, no se podía bañar, porque eso era todo contra Jesucristo. No podía oír música, que tampoco había música en el radio, porque todo era música religiosa. Y bueno, venir a las funciones normales de Semana Santa. Mi abuelo se llamaba Eloy Gutiérrez Castañeda. Ellos vivían el Camellón de Cuatro Caminos, que desemboca allá a Martín y Espino. Esa casa grande, esa era de mis abuelos. Yo fui tal vez la nieta mayor, no, pero a mí sí me quisieron mucho. Una tía me consentía mucho. Y yo pasaba mucho tiempo allá, y allá me consentían, y me acuerdo que mi abuelo se despertaba y lo primero, un trago de whisky, de brandy. Antes del almuerzo, un trago de brandy. Eso sí, todo le podía faltar a él, menos su brandy todos los días. Y era muy, muy estricto, muy, muy cuidadoso de su casa. Me acuerdo que el patio era en ladrillo. Él se levantaba, bueno, iba, veía porque harta plata sí tenía. Y cuando así, que estuviera desocupado, me acuerdo tanto con una navaja, como salía pastico así entre los ladrillos, era arranque el pastico, arranque el pastico. Y ahí tenían en una pieza el horno para amasar. Allá todos los días amasaban, o cada tercer día. Mi abuelo Martiniano Macías, él fue el que tuvo la primera máquina de desgranar maíz en esa época, y a él lo llamaban el Chato Martiniano. Una de las costumbres, y yo creo que no solamente a nivel de Tenjo, sino porque mi suegra también era así, iba uno a alguna parte a hacer una visita, porque en ese tiempo todas las familias, como éramos de las mismas, entonces una tarde iba uno a hacer una visita a una, al otro día iba a otra. A todas partes que iba uno tenía que llevar algo. No podía llegar uno allá mano sobre mano, sino que llevar los huevitos, que llevarle no sé qué, pues lo mismo de la casa, ¿sí? Pero eso era una costumbre de todo el mundo, que no llegaba mano sobre mano, sino algo que tenía que llevar de presente a donde fuera a tomar onces o a almorzar o a lo que fuera. Pues Tenjo es la tierra donde yo nací, donde nos criamos, donde vivió toda mi familia, porque todos somos de aquí de Tenjo. Y pues, ¿qué puedo decir? Que aquí pasé mis primeros años, y después de casada fue que volví a vivir a Tenjo.